Bien, voy a graficar una función cuadrática. Esto lo hicimos, ¿ok? Ahorita lo vamos a volver a repasar con otro ejercicio, ¿ok? La tabla ya la llenamos. Aparece con valores demasiado grandes. ¿Por qué? Porque la variable o la incógnita x, ¿ok?, tiene un exponente diferente a 1. Entonces por eso es que los valores dan grandes, ¿ok? En comparación a lo que hemos hecho. Hallamos el vértice, este valor corresponde a la componente en x y este valor corresponde a la componente en y. Es decir, el vértice es como si tuviera aquí otra casilla, ¿ok? Igualito. Aquí está expresado en par ordenado y aquí está expresado en tabla, ¿ok? Es lo mismo. El eje de simetría se identifica con x y abajo una b, menos 2,5, es lo mismo que el valor que está aquí. El punto de corte en el eje horizontal y el punto de corte en el eje vertical. ¿Ok? ¿De qué tamaño vamos a hacer la gráfica? Aquí hay que aplicar obligatoriamente escala. ¿Dónde voy a aplicar la escala? En el eje vertical, es decir, en y igual a f de x. Entonces decimos que 1 centímetro, ¿ok?, como los valores están muy grandes, de 0 salta a 80 y de 0 salta a menos 120, podemos decir que 1 centímetro vale 10. ¿Ok? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 1 centímetro vale 10, 2 centímetros vale 20, 3 centímetros vale 30. Pero ¿qué pasa? Que si yo lo hago de 10 en 10, el plano cartesiano se me va a hacer más grande. La idea es reducir lo más que se pueda. ¿De cuánto en cuánto lo puedo hacer? Bueno, le puedo decir que 1 centímetro de la regla valga 20 centímetros. ¿Dónde va a ser la escala? En el eje vertical. ¿Ok? Porque es allí donde la voy a aplicar. En el eje horizontal va de 1 en 1. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Como le hicimos en las gráficas anteriores. El problema está en el eje vertical, en el eje y o f de x. Si yo digo que 1 centímetro vale 20, entonces de aquí a aquí, acuérdense que este es el 0, aquí vale 20, este sería 40, 2 centímetros 40, 3 centímetros 60, 80, 100, 120. Ok, lo hago hasta el 120, porque es negativo. Entonces hacia arriba solamente lo hacemos hasta el 80, ¿ok? Porque la parte de arriba no nos hace falta. Es decir, la borramos. La idea es que no se gaste tan rápido el cuaderno, ¿ok? Entonces aquí sería hasta el 80 y aquí colocaría y igual a f de x. Hacia abajo también tengo que seguir con la misma escala. Menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 y aquí tengo que alargar el eje vertical. ¿Por qué? Porque tiene que llegar a 120, a menos 120, perdón. Entonces alargamos. ¿Cuántos centímetros vamos a ver? Faltarían para llegar a 120. 40. ¿Cuántos centímetros? 4. 4. 2. ¿Ah? 3. 3 centímetros con el margen de error. Excelente. Faltarían 3 centímetros. De 20 en 20 sería 100, 120 y 1 centímetro de más. Que sería ok, entonces que sería menos 100 y menos 120 y aquí colocaríamos menos y igual a menos f de x. Ok, esa sería la gráfica, perdón, el plano cartesiano para dibujar estos valores que están allí. Ok, siempre dejamos 1 centímetro de más. Ok, graficamos menos 2 en x, pongo el lápiz en el menos 2, ok, y bajo hasta el 120. Colocamos la regla derechita, que sea la línea paralela al eje vertical, y bajamos hasta el 120. Más o menos sería como por aquí. Ok, trazan la línea segmentada. Si ustedes quieren, vamos a hacerlo con línea segmentada para que vean cómo sale el punto menos 2, menos 120.
Entonces, donde se intersectan las dos líneas, ese sería el punto menos 2, menos 120. ¿Ok? Estas líneas son segmentadas. Con el borrador la borran. ¿Ok? La siguiente, menos 1, menos 100. Hacemos lo mismo. En el menos 1, sé que con las reglas se dañan los marcadores. Menos 1, menos 100. Quedaría más o menos como por aquí. ¿Ok? Colocaría por aquí. Menos 1, menos 100. 0, menos 60. El 0, menos 60. Aquí sería el siguiente punto. 1, 0. Aquí sería el siguiente punto. 2, 80. Subiríamos hasta el 80. Es decir, subiría 4 centímetros. ¿Ok? Y esa sería la gráfica que origina la tabla. Vamos a ver qué me sale de esta gráfica. La hacemos a mano alzada. ¿Ok? Porque los puntos no van en línea recta. Sí, entiendo ya. ¿Ya? Los puntos no van en línea recta. Si unís un punto, te vas a dar cuenta que la gráfica tiende a doblarse. Ok, sigo. Profe, y en el examen se hace así. Ajá, mano alzada. Ok, grafico ahora el vértice. Menos 2,5 en X. Menos 2,5 en X sería la mitad. Mientras el menos 2 y el menos 3, la mitad. Sería más o menos como por aquí. Ok, menos 2,5 en X. En Y me dice que es menos 122,5. Profe, ¿cómo vamos a graficar menos 122 si eso va de 20 en 20? ¿Ok? Si va de 20 en 20, me van a quedar 10 rayitas, recuérdense. Me van a quedar 10 rayitas entre un centímetro y otro. Siempre hay 10 rayitas. ¿Ok? Del 0 al 1 hay 10 milímetros. Del 1 al 2, 10 milímetros. Y así sucesivamente. ¿Cómo grafico el 122? Bueno, lo grafico en el primer milímetro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque del 0 al 1, si va de 20 en 20, cada milímetro, ¿ok? Sería 2. ¿Les parece? Es decir, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 34, 36, 38, 140. ¿Lo vieron? Sí, sí. ¿Qué pasó, hermano? Ok, seguimos. Entonces, sería menos 122.5. Sería en 6,1. Perdón, menos 2,5, 6,1. Más o menos como por aquí. Ahí estaría ubicado el vértice. Es decir, la B. Tengo que identificarla. ¿Ok? Después viene el eje de simetría. El eje de simetría es una recta que pasa por el vértice y como el eje de simetría es 2,5 menos 2,5, ¿ok? Pasaría exactamente por el menos 2,5. Y la línea sigue así. Aquí lo tiene, ¿ve? XB menos 2,5. El menos 2,5 sería una línea vertical igualita al eje vertical, es decir, paralela. ¿Ok? Ahora, ¿qué hago? Observen la gráfica. Viene aquí. La gráfica va a tocar al vértice. Es decir, la voy a prolongar. Porque es parte de la gráfica. La gráfica empezó aquí y terminó aquí. Dibujo el vértice y el eje de simetría. La prolongo. Sigo. Me dice que el punto de corte de la gráfica en el eje horizontal es 1 en X. Y se Y. 1, 0, que es el punto A, sería aquí. Exactamente la gráfica corta el eje horizontal en 1, 0.
Ese sería el punto A. Después me dice que también corta la gráfica al eje horizontal en menos 6, 0. Es decir, este es X y este es Y. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje X lo tengo que hacer más largo, porque tiene que llegar hasta el menos 6. La hacemos más larga. Le hacemos 4 centímetros más. ¿Ok? Grafico el punto B. Menos 6, 0. Menos 6, 0 es aquí. Ajá. Decime. Ok, menos 6, 0. Este sería el punto B. ¿Qué voy a hacer con ese punto? Lo voy a estirar. Es decir, voy a prolongar la gráfica hasta el punto menos 6. ¿Ok? ¿Qué quedó? Quedó lo que se conoce como una parábola. El nombre de esta gráfica es una parábola. Ajá. Lo último, punto de corte de la gráfica en el eje vertical, en menos 60. Aquí está la gráfica. ¿Dónde corta la gráfica al eje vertical? Exactamente aquí, O ¿ves? sea que el ejercicio está bueno. Excelente. Y allí se grafica todos los elementos que calculamos en la clase anterior. Cópialo, pues. Aquí me faltó X y B. Profe, te digo que si el ejercicio está bueno porque parece una vez. Ajá. Correcto. Si no da una vez, Profe, Tatico dice que el palito de la vez cambiar. no importa. No importa. Si vamos a ver. ¿Ok? Eso no tiene medida. El eje de simetría no tiene medida. Siempre va a ir de Ustedes 20 lo en hacen. 20. Siempre va a ir de 20 en 20. No, depende de los resultados. ¿Ya? Eso va a depender de los resultados. Bueno, me pones 7 tareas para practicar. Ok, la pregunta de Valentina. Profe, el coma 5 del 122 no se toma en cuenta. Como les dije, si aplicamos escala, que 1 centímetro es igual a 20 centímetros, ¿ok? Ya sabemos ya que de aquí a aquí hay 20. ¿Ya? Si yo les digo, ¿cómo grafico yo, un ejemplo, el punto 2 con 22? ¿Cómo sería 2 con menos 22? Un ejemplo. 2 con menos 22. ¿Cómo sería eso? Bueno, sería 2, ¿verdad? El 22, ¿dónde va a estar? Como le repito aquí, como va de 20 en 20, la primera rayita, ¿quién va a ser? El 2. ¿De quién? Del 22. Del 20, perdón, sería 22. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Profe, cada milímetro son 2 centímetros. Cuando la escala de 1 centímetro va a 20. Ajá, y una pregunta, ¿qué pasaría si la escala que yo tomo 1 centímetro valga 10? ¿Cuánto valdría el milímetro? 1. Entonces sería 22, sería este espacio. Menos 22 sería el espacio más grandecito, más abajo. Pero cuando utilice esta escala, el 22 va a ser un poquito más arriba. El menos 22. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la escala lo que hace es reducir o ampliar. En este caso estoy ampliando. ¿Por qué? Porque 1 centímetro más nunca es 20 centímetros. Aquí lo que estamos aplicando es ampliación. ¿Ok? Estoy ampliando la gráfica. ¿Para qué? Para que pueda caber en la hoja. ¿Ok? Ajá. ¿Por qué la gráfica de la parábola abre hacia arriba? Porque lo que se conoce como parámetro, que eso lo vamos a encontrar ahorita, el parámetro A
A es el coeficiente que acompaña al término cuadrático, es decir, a la x cuadrado. ¿Quién va a ser A? El 10. Y como el 10 es un número positivo, la parábola va a abrir hacia arriba. Si este valor fuera negativo, la gráfica se invierte. ¿Ok? Abriría hacia abajo. ¿Ok? O sea, No voy a decir lo que va a estar sentado. El número, en este caso se llama coeficiente, que acompaña a la x cuadrado. Si es positivo, la gráfica que te va a dar va a ser hacia arriba. Si el número o coeficiente que acompaña a la x cuadrado fuera negativa, la gráfica abre hacia abajo. Vamos a hacer ese ejemplo. Sí, profe, porque si no nos perdemos. Ok, yo les doy la función y igual a f de x igual menos 20x a la 2 menos 160x menos 140. Ustedes van a determinar el dominio. El dominio no es más que los números que ustedes van a colocar aquí, ¿ok?, que satisfacen a la función. Este tipo de función no presenta ninguna restricción, es decir, que el dominio aquí ustedes pueden colocar cualquier número real. ¿Ok? Ya nosotros explicamos cuáles son los números reales. ¿Y qué número voy a poner aquí? Lo más fácil, lo que hemos trabajado. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. ¿Por qué? Porque cualquier número que yo agarre real y lo reemplace aquí, siempre en la calculadora me va a dar un resultado. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar el primer numerito donde aparezca X. Es decir, el primer elemento del dominio. Voy a reemplazar todo primero y después sacamos los cálculos para que aprendamos a sacar los valores que tenemos allí. Ok, ya reemplacé el menos 2 donde está la X. Ok, ahora voy con el siguiente valor del dominio, menos 1. Donde está el menos 2 voy a colocar el menos 1. Ok. Difícil allí el reemplazo. fácil. Voy con el 0. Donde está el menos 1, voy a colocar el 0. ¿Ok? Donde está el 0, Voy a colocar el 1. voy a colocar el siguiente valor del dominio. Y finalmente, donde está el 1, voy a colocar el siguiente valor del dominio, que es 2. Ok, ustedes sacan allí su calculadora y lo hacemos. Hago con la de Pedro. Sería, ok, menos 20, voy con la primera línea, sería menos 20, menos 20, ok, lo que tienen esta calculadora, ok, entonces sería menos 20, abro paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, ok, el cuadrado, el 2 apretan la tecla X la 2, ahí aparece, X la 2, aparece el cuadrado, menos 160, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, menos 140, eso da 100, ok, lo colocamos aquí, ok, ¿ah? Profe, ya Cristo se le dio 540. Entonces, no vayan a borrar la operación. ¿Por qué? Porque ustedes están reemplazando un valor numérico en la misma función. Se mueven con el cursor.
Donde está el menos 2, colocan ahora el menos 1. Donde está el 2, lo quitan, que está titilando, y ponen el 1. Le dan igual, da 0. Aquí va 0. Me muevo con el cursor otra vez. Como es 0 positivo, hay que borrarle el menos con el del, la tecla del. ¿Ok? Del. Y en el 1 ponen el 0. Ok, borramos el menos y en el 1 pongo el 0. Menos 140. Ajá. Ya dio. Excelente, pues. Hago lo mismo con el 1. Me muevo con el cursor. Donde está el 0 pongo el 1. Menos 320. ¿Quién más tiene otra calculadora distinta a esta? ¿Quién tiene calculadora distinta a esta? Nadie, todos tienen igual, es la misma. ¿Por allá? Es la misma. Menos 540. Ajá. De una vez. Entonces aquí colocamos. Ok. Ya llené la tabla. En este tipo de calculadora voy a hacer la última. Menos 20, paréntesis, 2 al cuadrado, que es la misma tecla x cuadrado, menos 160, paréntesis 2, menos 140, menos 540. Es la misma. Ok. Voy allá. Ok, para terminar, voy a hallar el punto de corte de la gráfica en el eje vertical. Me dice que y es igual a f de x igual c. ¿Quién va a ser c en el ejercicio? Observen, voy a escribir la expresión general de la función cuadrática. ¿Ok? Aquí lo que voy a determinar son los parámetros. ¿Quién va a ser A? ¿Quién va a ser B? ¿Y quién va a ser C? ¿Quién va a ser A? A es el coeficiente que acompaña a la x cuadrado o al término cuadrático. A es menos 20. ¿Quién va a ser B? B, ¿ok? Es el coeficiente que acompaña al término lineal, es decir, a la x que tiene exponente 1. B es menos 160. ¿Quién va a ser C? El término independiente que no tiene x escrita. ¿Ok? Sería menos 140. ¿Quién sería allí el punto de corte de la gráfica en el eje vertical? Sería menos 140. Es decir, que la gráfica va a tocar al eje vertical en menos 140. ¿Ok? Los demás elementos los hacemos la próxima clase.